onda, gente? Sean bienvenidos al primer episodio, al primer podcast de Salto de Página. Como pueden apreciar, yo soy su anfitrión Pilingo o José Ramón Hidalgo y me encuentro en compañía de mi amigo y compañero David Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Hola, es un gusto estar aquí. Y bueno, ya para empezar e introduciéndoles el programa, me gustaría que David nos contaras un poco acerca de ti, de qué es lo que te gusta y bueno, cosas que sean relacionadas con el programa o con el tema del mismo. Bueno, mi nombre es David Esteban Rivera Costa, tengo 21 años, estudio la carrera, la licenciatura en comunicación y pues estoy aquí por la misma razón que tú, me gusta mucho leer, este, y pues otras cosas aparte de leer, no sé, ver películas, escuchar música como a todos, ¿no? Pero creo que la lectura es uno de mis hobbies como principales en mi vida. Ya, perfecto. Pues bueno, en mi caso, como este video va a estar subido a mi canal de YouTube, si algunas personas de los que están suscritos al mismo lo ven, pues bueno, ya sabrán que a mí me gusta mucho el cine, pero otra cosa que no se sabe tanto es que me gusta mucho la literatura. De hecho, digamos que mis tres pasiones más grandes son los videojuegos, la literatura y por último las películas. Particularmente me gusta más hasta cierto punto la literatura que las películas, sin embargo lo disfruto más criticar el cine, por eso fue que hice mi canal en primer lugar. Eh, Decidí invitar a David al programa para que fuera mi coanfitrión en él, porque a ambos nos gusta mucho la literatura. De hecho, David es una persona que lee más que yo. David, el año pasado, señor presumido, ¿cuántos libros leíste? ¿Puedes contarnos? Leí más o menos 40 libros, más o menos. Se echó 40 libros, ahí lo tienen, gente. Yo, este año que pasó fue una lectura de 20 libros, si no me equivoco, más o menos 20 novelas, entre ellas había otros cuentos y cosas varias. Sin embargo, pues bueno, David es una persona que yo admiro mucho precisamente por esa virtud o bueno, esa habilidad que él ha desarrollado con el tiempo, que es la de poder concentrarse cuando hay muchísimos factores distractores a su alrededor y poder leer bastante. Yo eso es algo que tengo como ¿cuál sería la palabra? Como un problema o algo que no he podido arreglar y es que a mí me cuesta mucho leer cuando hay personas a mi alrededor o hay mucho ruido en mi entorno. Así que luego por eso, como yo trabajo en una tienda de abarrotes, o luego en mi casa todo el tiempo hay gente que está hablando igual como en la de David o en la de muchos seguramente, pero a mí sí me aturde mucho y no me deja disfrutar la lectura ni involucrarme, porque a mí me gusta mucho eh, sentirme muy inmerso dentro de la historia. Yo creo que a cualquiera, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho al mismo tiempo retener esa atención o esa inmersión si hay alguien que está gritando o me está hablando cada 5 minutos y pues bueno, eh, ahí la cosa, ¿no? Eso también influye mucho en cuánto lees y cómo lees, en qué calidad. Pero bueno, otro de los motivos por los que decidí invitar a David al programa es porque ambos tenemos gustos en literatura diferentes. A mí me gusta particularmente la ciencia ficción y vamos a llamar novelas distópicas o quizá algunas que tengan un mensaje quizá reflexivo, como pues bien puede ser derivativo de la ciencia ficción, que a final de cuentas busca hablar sobre la moralidad humana muchas veces o los límites de esta misma. Y a David, pues bueno, ¿qué te gusta leer, David? Platícanos. La mayoría de mis libros son del género de fantasía. Toda la vida me ha gustado la fantasía, tanto en Sí. películas, series, o sea, en cualquier formato, la fantasía creo que está ahí como en primer lugar siempre. También suelo leer cosas de ciencia ficción o ¿qué más? A veces me dan ganas como que de leer un libro contemporáneo, alguno romántico, la novela histórica también me gusta mucho, aunque no acostumbro a leerla muy seguido, porque puede resultar también un poquito muy abrumador Pesada, sí. en cuanto a los datos que dan, pero me gusta mucho, pero sí, si tuviera que elegir un género con el cual quedarme, sin duda sería fantasía. Yo creo que sí, ese es el género que se acopla más a tu personalidad y a tus gustos.
Y pues sí, lo que dices de la novela histórica es muy cierto, tal y como me pasó en su momento con Verne. Ya ves que te platicaba que me saturé, porque Sí. tenía un librote así gigante de Julio Verne. De hecho, ahí lo tengo, a lo mejor y se los enseño después. Que es un compendio de 4 de sus. Son novelas, sí, son novelas, de sus novelas clásicas que son. Creo que se llama 5 semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días, la de Viaje al centro de la Tierra, y ¿cómo se llama la del barco? 20.000 Es la leguas, de, no es el ajá, submarino, 20.000 leguas de viaje de submarino. viaje submarino. Me aventé las 3 de corrido y cuando quise pasar a 5 semanas en globo ya no pude. Porque leer a Verne es pesado, porque luego tiene muchos tecnicismos y pasa mucho tiempo describiendo aspectos técnicos e históricos que son a veces un poco tediosos. La aventura por lo general tarda un poco en arrancar. Es mucho luego de introducción de personajes. Así es que generalmente la ciencia ficción introduce mucho el entorno, el contexto, y a pesar de que no es un mundo fantástico per se, o bueno, muy alocado, sí luego pasa mucho tiempo describiendo que si un objeto para qué sirve, o por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino, pues bueno, valga la redundancia o la expresión, te narra las aventuras que tiene una tripulación dentro de un submarino. Entonces, cuando se te introduce a este submarino, se te habla de piezas y de recursos para armarlo y de cosas como temáticas del mar, cosas que a una persona que no sea tan versada en el tema o que no esté tan interesada en él, se le puede complicar bastante, puede ser algo tedioso y te tiene buscando luego en el diccionario significados o qué es esta parte o para qué sirve esta pieza o no sé, qué es este cargo, qué significa que esta persona haya hecho esto y luego por eso es difícil leer a Verne en ciertos aspectos. En fin, ¿algo más que nos quieras agregar, David, acerca de ti? Bueno, ya nos dijiste que te gusta, qué no te gusta leer, por ejemplo, qué género no te gusta tanto. Bueno, esa es una pregunta con algo de trampa por ahí, porque realmente nunca le hago el feo al libro. Siempre creo que ¿Nunca? ¿No eres no, prejuicioso? no, la verdad es que no. Para serte sincero, siempre creo que un libro siempre te va a dejar algo. Durante mi vida como lector, he leído varios libros que no me han agradado, no me han gustado. Sin embargo, siempre como que le rescato uno, o sea, trato de buscar ese punto positivo que tiene, porque, o sea, debe de ver algo, aunque sea, recuerdo que hubo un libro que no me gustó, entonces cuando estaba reflexionando dije, ¿qué es lo bueno? Pues aunque sea el nombre del protagonista está bueno, o sea, siempre trato como de ver esas cositas. Sin embargo, si tengo que elegir alguna temática O algo que te o canse, o algo que ya te así, tenga harto, por ejemplo, podría ser yo también. creo que no es que no me gusten, sino que le tengo como un poquito de miedito a los clásicos por el lenguaje que manejan. Ese es como mi principal obstáculo al leer un clásico. O sea, tengo que tener muchas ganas para agarrármelo porque sí me da un poquito de miedo no entenderle, que creo que ya te lo había comentado, Sí, lo que sí. me pasó con Frankenstein, que la primera vez que lo leí se me hizo súper tedioso y tardé más de 3 meses en terminarlo. Y la segunda vez que lo leí, que fue el año pasado, de Se hecho, te fue como agua, ¿no? sí, o sea, súper rápido lo acabé en menos de una semana eh, y estuvo dentro de mi top 10 de mejores lecturas del año. Así pasa, así pasa. Y pues bueno, yo creo que nada más para concluir, el proyecto de salto de página es algo que acaba de iniciar. Podríamos clasificarlo como un episodio piloto y pues nada, surge nada más con esta iniciativa de compartir nuestras experiencias y nuestros gustos por la literatura, precisamente basado en la diversidad que tenemos cada quien en cuanto a gustos. Entonces, sin nada más que agregar, pues vámonos a la sección con el tema de la semana.
Y bueno, gente, ya estamos de vuelta en la siguiente sección que va a ser el tema de la semana. La primera va a ser una introducción. Y bueno, nada más para este primer episodio, David y yo estuvimos platicando. Yo le comenté la idea de que el tema se centrara en libros que nos marcaron a nosotros como lectores. No necesariamente porque sean una lectura excelente o con temas muy profundos o que te hagan reflexionar, sino también le dije que podíamos meter libros que te hayan tocado en una época particular o especial, ya sea porque en el momento en el que lo leíste estabas pasando por cierta situación que hizo que el libro cobrara un significado muy importante para ti, o muy especial, o incluso puede ser tanto, digo, es menos común, pero podría ser incluso una repercusión negativa dentro de ti, o que hayas dicho, ¿sabes qué? Porque este libro lo leí en este momento, me acuerdo mucho de él, pero lo recuerdo con odio porque me estaba pasando un momento oscuro o algo negativo. No fue el caso, digo, no hubo tanta variedad como para que se diera ese caso. Sin embargo, cada uno de nosotros, bueno, nosotros dos escogimos dos libros, cada quien, de los que nos gustaría hablarles y que consideramos tienen, bueno, yo particularmente creo que tienen algo que podría aportarles o algún, algo que podría llegarles a ustedes o que me llegó a mí en su momento y me gustaría compartírselos a ustedes. Así que sin más preámbulos, pues bueno, el primer libro que les traje aquí del que me gustaría hablarles se llama La caverna de José Saramago. Este libro, de hecho, David, podríamos decir cómo lo conseguimos, porque yo este libro lo conseguí en circunstancias raras, o bueno, no tan comunes porque no lo compré. Este libro me acuerdo que se lo cambié a Josmar. Yo tenía este La Metamorfosis de Kafka. Me acuerdo que lo compré en el Fondo de Cultura, si no me equivoco. Y Josmar estaba chingue, 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 chingue. Güey, cámbiame tu Metamorfosis de Kafka, te doy este libro. Y de hecho, me estaba ofreciendo este y otro libro. Me estaba ofreciendo dos libros. Se los hubiese agarrado. No, no quise ser. No, la verdad no quise pasarme de lanza. La Metamorfosis está así. Está chiquito. Es un relato corto, ¿no? Podríamos decir, porque no es novela, o sí. Creo que está muy corto. No, la verdad no estoy seguro, pero es un libro chiquito. Entonces, dije, no, ¿sabes qué? Dame el más grande, obviamente, le dije, y me dio la caverna. Yo jamás había leído a Saramago. De hecho, este fue mi primer libro de Saramago, nada más he leído dos, y Ensayo sobre la ceguera. Y le dije, va, ya le di la Metamorfosis, me acuerdo que fue en el CELE, en el Centro de Estudios, bueno, no me acuerdo qué significa el CELE, Centro de Estudio... De lenguas extranjeras. De lenguas ¿no? extranjeras, sí, ándale, Algo sí. así. Ya es que hace mucho tiempo de la cuarentena, De entonces la cuarentena. ya no sé qué pasa, sí. Este, el caso es que, pues ya él se fue feliz con su metamorfosis y yo empecé a leer La Caverna. Me acuerdo que el libro me costó mucho al principio porque no estaba acostumbrado al estilo de Saramago. Saramago es raro. Saramago tiene un estilo de escritura muy particular porque él no utiliza ningún tipo de signo de puntuación más allá del punto final, o bueno, del punto más bien, y las comas. Él no utiliza estos guiones que se usan comúnmente en la literatura para distinguir un diálogo de otro, sino que utiliza las mayúsculas para identificar, para hacerte ver a ti como lector que un personaje nuevo ha comenzado a hablar. Es decir, por ejemplo, yo te digo algo, introduce una coma, y la siguiente persona que vaya a responderle empieza con la letra mayúscula. Entonces es un poquito difícil porque tienes que estar muy a las vivas. De hecho, había ocasiones en las que yo tenía que releer muchos párrafos, pues Saramago, al utilizar esa técnica y ser la primera vez que la estás leyendo, se te puede hacer un poco complicado, un poco pesado, entonces me costó mucho. Pero bueno, ya ahora sí, entrando al bendito libro de La Caverna, lo anoté, bueno, lo puse aquí por unos factores que tengo aquí anotados en la escaleta que hicimos David y yo, que bueno, básicamente es por unos puntos principales que son los personajes. Bueno, la caverna trata de una familia de alfareros que viven en un pueblito, en una montaña, viven como que en un monte, en una parte muy elevada, y ellos, bueno, su padre, más bien el padre de familia, trabaja como un alfarero. Este vive con su hija Marta y su yerno Gaspar. Gaspar creo que se llama
no, perdón, se llama Marcial Gacho, se llama su yerno, el esposo de Marta, y solo viven los tres juntos. Cipriano Algor es el protagonista, podríamos decir, y un día a Cipriano Algor lo despiden, o básicamente dejan de recibir su mercancía para la empresa en la que llevaba sus productos realizados en la alfarería que tienen en la montaña donde viven, o bueno, en el monte. Entonces empiezan a darse una serie de eventos en los que nosotros podemos apreciar como lector cómo Cipriano Algor, que es una persona ya mayor, es un adulto mayor, es un anciano, de hecho es incluso una historia típica porque normalmente no se escriben tantas historias sobre ancianos. Así que nosotros empezamos a ver cómo Cipriano empieza a sentirse viejo y empieza a sentirse inútil, a sentir que ya no sirve para nada, que a la más mínima oportunidad trata de ser útil, trata de seguir haciendo cosas para no dejar que la vejez lo carcoma. Entonces yo puse principalmente el libro de la caverna porque a mí me llegó y me hizo cambiar mi perspectiva de cómo veía a los viejos. Porque muchas veces nosotros, y es muy fácil de hecho, ser prejuicioso con los ancianos, ser eh, hasta cierto punto egoístas y poco empáticos con los adultos mayores, precisamente porque puede llegar a ser un poco cansado tratarlos, un poco difícil de, digamos, de mantener una relación en la que ambos estén en sintonía. Entonces, a lo largo de la novela, pues se nos presenta a Cipriano Algor como un personaje que sufre por el hecho de ya no saber qué hacer. Y como muchas veces su hija Marta, tratando de ayudarlo, tratando de consolarlo, le dice, mira, papá, yo te voy a ayudar con esto, permíteme, déjame hacer esto, ya no te molestes con la alfarería, yo voy a trabajar en ella. Y le dice, no, 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 este es mi trabajo, no soy ningún inútil, y el hecho de que sea un viejo no significa que no pueda hacerlo. Entonces, eh, me abrió, digamos, los ojos porque te hace ver que un anciano, un anciano que todavía mantenga su conciencia, porque luego hay algunos que sufren infortunadamente de convertirse en seniles, pero bueno, un anciano por lo general busca sentirse útil y de hecho te pone a pensar, yo pensaba mucho cuando lo estaba leyendo en todos estos adultos que luego están trabajando como cerillitos en los supermercados o que los ves en las paradas de los camiones y están ayudando a las personas o bueno a los conductores para decir las rutas y todo esto. Ujú. Y te pone a pensar mucho en que pues un anciano o una persona adulta mayor es a final de cuentas una persona como nosotros, pero que ya no tiene las mismas posibilidades o las mismas libertades de acción como nosotros. Y ayuda mucho a empatizar, porque, pues bueno, el libro trabaja mucho con estos momentos. De hecho, vemos bastante sufrimiento de la familia por que se quedan sin trabajo, se quedan sin ningún tipo de sustento, porque Cipriano era quien ponía el dinero sobre la mesa, aparte de Marcial Gacho, pero están en una situación económica en la que aún dependen del trabajo de ambos. De hecho, hay un momento muy conmovedor en la historia que de hecho lo puse aquí, en el que la familia, luego de varias tragedias que están sufriendo, se encuentran a un perro, de hecho se me fue a buscar el nombre del perro, le ponen un nombre curioso, no me acuerdo del nombre que le ponen ahí, ya después lo voy a investigar, no sé si le ponen silencio, le ponen callado o algo así, porque por lo general el perro pues obviamente se mantiene echado en la historia y se los queda observando y los mira, y mira siempre en Algor, y luego hay muchos momentos que son muy, 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 muy tiernos, en los que, por ejemplo, Cipriano, en su soledad, en su sentimiento de inutilidad, va y se sienta en un banco dentro de la alfarería y se pone a prácticamente hablar con su difunta esposa, obviamente dentro de sí, y luego llega este perrito y se echa a sus pies y la manera en que Saramago narra o describe al animal o las acciones que éste hace, lo humanizan mucho. Cosas como que el perro lo mirara con cierta preocupación
o de que se acostara a sus pies tratando de brindarle calor o cosas por el estilo, hacen que el perro se convierta no nada más en una mascota, sino en un personaje más que, digamos, tiene, no personalidad, obviamente, pero sí tiene ciertas características que lo hacen memorable en ese sentido. Entonces, pues bueno, ese sería mi primer libro que les quiero recomendar, o bueno, no tanto recomendar, pero son libros que me marcaron a mí, y pues ya de plano, pues sí es recomendación también, porque es un libro muy bueno, por lo menos para mi gusto, y ahí La Caverna, ahí lo tienen. David. Bueno, de mi parte, el primer libro que me gustaría, del que me gustaría hablar, y es el primero que se me vino a la mente en cuanto a Ramón me dijo que habláramos sobre este tema, es Las Crónicas de Narnia. Aquí se los muestro. Un clásico. Bueno, un clásico, sí. Bueno, ¿cómo conseguí este libro? No tiene una historia curiosa, es una historia bastante normal. Se remonta a mis años de cuando empezaba a leer y a comprar libros compulsivamente, que todavía lo sigo haciendo, pero, Sí, con pero esa beca. ahorita es un poquito más controlado. Bueno, recuerdo que yo no tenía idea que aquí en Tabasco, en el centro histórico, debajo del Museo de los Azulejos, Ah, hay la una librería. librería, sí, la librería de Ducal. No tenía idea. Fue hasta cuando comencé a leer que, no sé, como que dirías tú, se me abrieron los ojos y la descubrí, la encontré. Te atienden feo ahí, perdón, paréntesis. Bueno, de las veces que he ido te atienden feo. Una señora me ha tocado que me atienda. Sí, es la señora que es como muy antipática Sí, me caga. y lo que daría yo por trabajar en la librería. Ya sé, Bueno, ya sé. entonces cuando entré ahí fue como un wow, porque veía las estanterías repletas y precisamente la primera Está estantería bonito, que sí. está es la de los libros de fantasía. Ujú. Entonces vi todos los libros de Narnia colocados ahí y dije, no, pues yo tengo que tenerlos todos. Y pues recuerdo que Ya. compré el primer tomo. Sin embargo, cuando leí Narnia no fue en este formato, no fue en formato físico, sino fue en PDF. Leí Narnia cuando tenía unos 13, 14 años más o ¿Leíste menos. Narnia en digital? Sí, se puede considerar, sí, digital, pirateado, porque No. al fin y al cabo era PDF. Y déjame decirte que no fue solo el primer tomo, sino fueron los 7 libros. O sea, consecutivos. Era de que empezaba uno, me levantaba a las 7, 8 de la mañana para continuar la lectura. Y ahí los leí hasta que los demás en mi casa se levantaban. Ya que empezaba a hacer ruido, pues la dejaba un rato, ¿no? Luego en la tarde me ponía con ellos otra vez y luego en la noche me ponía con ellos. De hecho, fue gracioso porque creo que ya te había comentado que los descargué de esta aplicación Ares, Wow. donde podías Sí, sí descargar me dijiste. Confirma. mágicamente todo lo podías descargar. Sí. Entonces fue como en este boom de cuando salió la película, que realmente no me acuerdo el año exacto en el que salió la película. A Creo ver, que fue por ahí de 2009, ¿no? No estoy muy seguro. vamos a 2007, googlearlo. 2009. A ver, ayúdame ahí. Ahí lo estoy checando. Si quieres, sigue hablando. Bueno, fue como un reto porque, o sea, mi hermano, mi prima y yo estábamos como súper No, metidos ya ahí. llovió, David. Eh, Fue desde la película, ¿Cuál? la primera salió en el 2006. 2005. ¡Ah! 2005. No, Sí, ¿sí? sí, sí. Pues la segunda. Ya, la segunda es de 2008, Bueno, es que es que el príncipe Caspian. la que nos gustó más, o bueno, la que me gusta más a mí es la segunda. Me gusta mucho esa película. Entonces creo que desde ahí como que me quedó eso, ¿no? Y fue como un reto, según mi hermano, mi prima y yo los íbamos a leer todos. Y al final el único que terminó cumpliendo el Fuiste reto tú. fui yo, mi hermana se quedó como por el primer libro y mi prima también, o sea, nunca lo terminaron. Este,
creo que eso es lo que Narnia tiene para mí, o sea, por eso es un libro que me tocó mucho al ser de las primeras sagas que leí en este, aparte de, como dijiste tú, es un clásico. Muchos de los autores que leo actualmente han tenido como referencia, pues, este mundo, ¿no? A este autor que es C.S. Lewis, de cómo... Y este es otro punto que quiero remarcar, el cómo está creado el mundo que imaginó Luis, que tiene muchos referentes de la mitología nórdica, también de la mitología romana, la mitología griega, y también en experiencias propias que él vivió. O sea, me asombra mucho ¿De cómo dónde es el autor? él es, ¿De algún uy, lugar de Europa? creo que Supongo. sí, ¿No? sí, ¿O es americano? deja, No creo que sea no, americano, no, ¿verdad? ¿Cómo se no, llama? sí es Luis. Ahorita te digo, Ujú. es británico, es de Ya, Londres, ya, ya, de ya. Reino Unido. Europeo. Ajá. De hecho, fue amigo de Tolkien. El, ¿A poco? sí, ellos como que instauraron el género de fantasía, o sea, son como el pilar de todo esto que hay ahorita. ¿De qué años pues Narnia? El, la novela. Mm, Narnia es de, uy, déjame buscarlo, 1950. Ay, es viejo. No pensé que fuera tan viejo. ¿Pero Sí, ok? es muy, muy, muy. Eh, entonces eso es lo que me gusta de Narnia, cómo el autor pudo conjuntar todo esto, porque no sé si lo sabías, pero bueno, ¿de qué va Narnia? Creo que ya todos sabemos Sí, de yo qué creo que va. sí. Principalmente por la película. Ajá. Es como que es muy popular, ¿no? Entonces, varias situaciones que recreen el libro, como por ejemplo a quien le escribió el libro, creo que era su sobrina, que se llama Lucy. Uno de los personajes principales del libro se llama Lucy. Sí. También Narnia está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuatro niños fueron a refugiarse en la casa de Luis, o sea, los tenía como ahí dentro. Echando el Creo que Ana Frank. ajá. Ajá. Creo que ya para ir concluyendo un poquito en este libro, lo que más me gusta de Narnia es cómo se complementa la saga en general, porque son 7 tomos. O sea, no sé si Luis sabía lo que estaba haciendo, pero el primer tomo es El León, la Bruja y el Ropero, y el tomo 6 es la precuela de León, la Bruja y el Ropero. Ya. Entonces, lo hizo bastante bien, pues aparte de que no nada más conocemos Narnia, no se limita, el autor no solamente se limitó a crear este mundo que ya de por sí es bastante mágico, sino que conocemos también los alrededores, porque Narnia es un país, suena raro, pero es un país. Entonces conocemos los países, los alrededores y varios de los libros se ambientan en esos países. Entonces está bastante padre eso de que no solo se limitara a compartirnos pues, las experiencias que se vivieron en Narnia, sino que también en los alrededores. Y creo que nada más Para concluir con decir, ese primer libro, ajá, ¿no? Que te para marcó. concluir es que No, perdón, Luis, es... Ajá, continúa. Luis desarrolla la historia, o sea, lo importante de Narnia es la historia. Y creo que ese es su punto fuerte de la historia. Al fin y al cabo son crónicas, lo importante es contar la historia, pero pues aún así los personajes también resultan empatizas bastante con ellos. Entonces creo que tiene eso de historia y personajes y creo que se complementan bastante bien. Ya. Pues ahí lo tienen. El primer libro que marcó a David y por qué lo marcó fue Crónicas de Narnia. Bueno, principalmente, bueno, podríamos decir que fue la saga, ¿no? Fue la saga completa la que te marcó. ¿Sí? Eh, pues bueno, continuando con el tema central, voy a hablarles ahora yo de otro libro, que es complicado de explicar por qué me gusta tanto o por qué me marcó si no lo has leído. Porque de buenas a primeras, y de hecho a David no le gusta, a David no le gusta este libro, a mí me encanta, de hecho hay evidencia de que para gustos, colores y géneros, este es El extranjero de Albert Camus,
o Albert Camus, si lo quieren pronunciar en francés. Eh, creo que así se pronuncia. Este libro es de Editorial Alianza MC. No me acuerdo de dónde lo saqué, no me acuerdo dónde lo conseguí. No sé si fue en una librería de segunda mano, yo qué sé, porque ya me Lo acuerdo que está robaste. de la biblioteca de la universidad. Me acuerdo, no me acuerdo qué libro me quería robar de ahí. este, estaba todo madreado, de hecho, esta edición. Y no por mí, sino que así la compré. No me acuerdo dónde la saqué. El caso es que, pues bueno, este libro para introducirlo, ahora sí que para introducírselos, eh, nos narra la historia de su protagonista llamado Merzu, creo que así se pronuncia en francés, lo googleé hace un rato y pues es un nombre francés, entonces cuando uno lo lee no se pone a pensar en esas cosas. Pero bueno, el libro abre con la muerte de la mamá del protagonista. De hecho, las primeras palabras se han vuelto icónicas, precisamente, si me permiten, les voy a leer nada más la primera parte o el primer párrafo. Dice, hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo, falleció su madre. Entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizá haya sido ayer. Este libro me gusta mucho porque pese a que no pasen tantas cosas y no hay mucha acción, No pasa nada. pues sí, porque no es el punto de la novela, hay mucha introspección hacia el personaje y su realidad. Y pues todo parte de la reflexión que hace el autor sobre su visión de la sociedad. El extranjero, ¿por qué se llama el extranjero? No porque el personaje sea un extranjero, al menos no en el sentido literal de la palabra. Lo que Camus quiere decir con el extranjero, o con ese nombre, es que su personaje se siente ajeno. Y ese es el punto al que él quiere hacer referencia, en cómo muchas veces hemos llegado a un punto en el que ya como individuos nos sentimos ajenos a todo lo que nos rodea, a nuestro entorno, y lo único que importa es el individualismo. Solo importamos nosotros mismos y no hay ningún sentimiento de colectividad. Y la forma, y la forma en que el autor explora este pensamiento o esta reflexión es a través de su protagonista y cómo, pues bueno, a lo largo de lo que pasa dentro de la novela, que es poco realmente, vemos mucho diálogo interno del personaje y cómo a este realmente no le importa lo que está sucediendo a su alrededor, porque digamos que la reflexión final es que estamos tan inmersos o tan perdidos en nuestra individualidad que las relaciones empiezan a perder mucho peso, poco a poco, paulatinamente, hasta que llega un punto de inflexión en el que ya no hay marcha atrás y ya las cosas no importan. Se murió tu mamá, pues qué importa. Asesinaste a un hombre, pues qué importa. Te llevan a cárcel y eventualmente vas a estar en el patíbulo y mucha gente va a estar gritando alegremente por tu muerte porque vas a ser colgado. Pues qué más da, qué pereza tratar de pelear el caso, qué pereza tratar de salir de ello, por qué esforzarse? ¿Por qué hacerlo? ¿Realmente importa? ¿Realmente hay algún punto al hacer esto? Y ese planteamiento que hace la novela en... ¿Cuántas páginas? Es un libro cortito, de hecho, 141 páginas, 143 páginas y está chiquitito, mide como 20 centímetros nada más de altura, tal vez, y está súper delgado, así. Es muy interesante, es muy, muy padre. Y me tocó leerlo, de hecho es un libro que he leído muchas veces, es un libro que he leído como 3 o 4 veces, porque aparte de que está muy No, corto, me gusta mucho, y es de... ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? no, no, solo me asombré de las veces que lo has leído. Tú no podrías leerlo otra vez ya, yo creo. Nada más, antes de que se me olvide, con decirte que no me llegó a gustar. O sea, lo llegué a sentir tan pesado que lo busqué en YouTube, lo encontré en audiolibro y aún así no No pudiste. recuerdo si lo terminé. No recuerdo si lo terminé. No me Pero continúa. sorprendería que no, la verdad. este, y bueno,
Camus, su autor, me gusta mucho. Personalmente es de mis filósofos relativamente contemporáneos, porque no es de un periodo muy antiguo Camus, y su teoría o su propuesta del absurdismo es algo que me agrada, que también se aborda mucho aquí. Y bueno, ya como escritor, más allá de ensayos y tratados filosóficos, pienso que El extranjero es una lectura ideal para empezar con él, porque tal vez la peste no la he leído, pero dicen que también es como muy accesible. De hecho está como que en mi wishlist, en mi lista de deseos para conseguirlo después. Pero creo que esa tiene un poquito más de reflexión quizá filosófica. Esta también lo tiene, de hecho es una novela, vamos a llamarle filosófica, no diría altamente, pero sí tiene muchas cosas que pone sobre la mesa. Eh, pero es muy accesible. A diferencia de, por ejemplo, otro libro que tengo ahí en el librero, que es ¡Uy! Otro libro de Camus que compré. ¿Te acuerdas que lo compré en el Librobús? Se llama... El mito de Sísifo. El mito de Sísifo me gusta mucho, pero es muy denso. Y realmente lo que es realmente el mito en sí son 3, 4 páginas. Todo lo demás que abarca ese texto es una reflexión filosófica en el que Camus se pone a hablar de muchos autores. Es como, es como Nietzsche, que son de esos tipos que llegaron tarde a la fiesta y se ponen a hablar de otros autores, de otros tratados filosóficos, de otras posturas. Y el mito de Sísifo es particularmente complicado y muy denso de entender porque habla de otros autores y de otras posturas y de la época y del pensamiento y la idiosincrasia de una temporada que ya es muy arcaica y ya no es vigente. Entonces es muy diferente. Este libro es completamente literatura, así que es fácil de leer o de abordar si tienes el estómago, no como David, que no lo aguantó. Pero es un libro que puede serse aburrido para quien no lo sepa apreciar. No digo que esté mal, pues, o sea, yo entiendo que no le puede gustar a todo el mundo. Me ofendes. Pero la razón por qué lo metí aquí, aparte de eso, es que es un libro muy especial, vamos a decir, porque la atmósfera que construye es como muy, no voy a decir oscura, pero es como muy tensa, o quizá la palabra correcta sería muy depresiva. Construye Eso una, te iba a decir. es depresiva, yo creo que es la palabra correcta. Construye una atmósfera que te transmite mucha pesadez. Y el hecho de que el personaje sea tan indiferente con su entorno, de hecho, varios de los que están ahí lo son, o son personajes antipáticos, o bueno, pasan varias cosas, ¿no? Pero el caso es que todo esto en conjunto hace que la vibra sea un poco pesada. Y a mí esa clase de historias me gustan mucho. Aparte porque la temporada en la que la leí estaba, creo que estaba a principios de carrera, si no me equivoco. Creo que sí estaba a principios de carrera cuando lo leí por primera vez. Me llegó mucho, me llegó bastante, al igual que La Caverna, porque pues llegó en un momento especial para mí, bueno, un momento idóneo, vamos a llamarle, como para que me pudiera gustar y quedarse arraigado dentro de mí. Entonces, pues si buscas una atmósfera pesada, con mucha introspección o reflexión sobre nuestra realidad, vamos a llamarle así, pues El extranjero es un libro que recomiendo ampliamente para todas esas personas. Igual si quieres empezar a leer a Camus, pues El extranjero es una excelente opción. Y es un libro seguramente muy económico, es súper cortito y chiquito y es un clásico. Está en Y, PDF también. de hecho también está en PDF. Y en audiolibro en YouTube. ¿Qué libro no está en audiolibro? Pero sí. Ahora David, pues, si quieres continuar con tu otra recomendación o libro que te marcó. Bueno, el siguiente libro es Cazadores de Sombras, Ángel Mecánico. Es un poquito complejo aquí porque Cazadores de Sombras es una saga muy extensa. Bueno, Sí. en realidad, la autora les decidió poner las crónicas de los Cazadores de Sombras porque Ese dentro de libro en este particular, mundo, ¿no? no, a la saga en general. La O saga sea, no se llama solo la saga Cazadores de Sombras.
No, no, no. Cada saga como que tiene sus diferentes nombres. Por ejemplo, la saga principal se llama Los Instrumentos Mortales y esta se llama mm, los Artefactos Infernales, si no me equivoco. Esa es una trilogía de las que le voy a hablar. Esta saga, esta trilogía, no sé si se ve más o menos bien ahí. Este es el primer tomo, es Cazadores de Sombras, Los Orígenes, Ángel Mecánico. Esta saga es como el inicio, o sea, digamos, la historia más antigua de los Cazadores de Sombras. Se sitúa en Londres, en el periodo victoriano, y la protagonista se llama Tessa. Tessa es una chica que vivía en Nueva York, pero tras la muerte de su tía, y esto no es un spoiler porque lo dice en la contraportada, Ok. se tiene que mudar a Londres porque la única familia que le queda es su hermano y él pues trabaja allá. Entonces, cuando Tessa llega a Londres, es raptada, o sea, inmediatamente de poner un pie en el puerto, Soy perro. la raptan un club que se hace llamar Club Pandemonium. Este club se dedica como a la magia. Hay tanto humanos como personas del mundo de las sombras. A las personas del mundo de las sombras son tanto cazadores de sombras como todos estos seres mágicos como hadas, hombres lobos, vampiros, todas estas criaturas fantásticas, ¿no? Bueno, este, Tessa, eh, una vez que la secuestraron, ella descubre que tiene poderes, tiene la habilidad de cambiarse en otra persona con el simple hecho de tocar algo de esa persona, algo que tenga la esencia de esa persona. Es decir, si por ejemplo, no sé, me dan un lápiz tuyo, yo soy Tessa, ponle, me dan un lápiz tuyo, yo concentrándome puedo cambiar en ti, puedo saber qué piensas, puedo actuar como tú, o sea, la voz, la imagen, todo es idéntico. Bueno, por Ya. otro lado, están los cazadores de sombras. Estos son guerreros que se dedican a combatir a los demonios para mantener el mundo humano a salvo. Y están investigando una serie de asesinatos, lo que coincide con la casa en donde tienen a Tessa secuestrada. Entonces, a partir de ahí, el destino de Tessa se liga con el de los cazadores de sombras. Y ella lo que quiere es encontrar a su hermano. Y como los asesinatos están relacionados con el Club Pandemonium, entonces los cazadores de sombras le piden ayuda a ella y ella hace un trato con ellos para que le ayuden a buscar a su hermano. Esa es básicamente la sinopsis del libro. Y creo que lo que me marcó de este libro es que fue el que hizo que comenzara a leer. O sea, más allá de Inició la lo de Narnia, locura. más allá de lo de Narnia, que fue como a los 13 años, lo dejé rotundamente de la lectura y luego volví como a mis, que uh, 16 años más o menos, cuando estábamos en preparatoria. El IFTEC. Sí, ¿te acuerdas cómo se llamaba esa clase de lectura y redacción? Algo así. Oye, Pues, no, algo así, no sí, era sí, Leoy. no Ajá. recuerdo. Bueno, el maestro nos dejó una actividad que era leer un libro. Y yo estaba en una tienda departamental, que no diré marca. Entonces, yo aproveché a pedirle a mis papás un libro por mis buenas calificaciones. Fíjate, ¿quién le pide a sus papás un Un libro por sus libro, buenas sí. calificaciones? Yo no les Nadie. pido Entonces, nada, pero bueno. eh, pues ya había visto la película, que no tenía mucho que había salido, Hay una pero pues película. Ah, sí, 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 de sí, esta sí. no, es Pero de una película Cazadores de de la saga Sombras, ¿no? principal, Ajá, sí, 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 ujú, sí. de Ciudad de Hueso. Entonces yo dije, este es el tomo uno de algo que dice Cazadores de Sombras, vamos a leerlo. Entonces lo leí, lo utilicé para la clase. Esto es exclusivo, se los voy a compartir a ustedes. Lo abandoné, como al tercer capítulo lo abandoné y lo recuperé. Pasaron que unos 3 meses quizás un poquito más. Lo recuperé y cuando lo tomé ya no lo podía soltar. Es una de las cosas
que me gusta mucho de Cazadores de Sombras, en particular de este libro. Creo que, como ya les comenté, pues es una trilogía y este me gusta mucho porque siempre está pasando algo. O sea, la autora nos revela una cosa de la historia que es muy importante, o si no nos da una escena de acción, o si no conocemos mucho más a un personaje. O sea, siempre está pasando algo y creo que eso es un buen factor para un libro. O sea, que te tiene que, al fin y al cabo, la literatura lo que busca es entretenerte, ¿no? O sea, una de las principales funciones es entretenerte. Este, y pues eso es uno de los factores. Pues la historia, ya te conté un poquito de qué va. ¿De qué va? Sí. Eso es solo el inicio, porque realmente tiene giros Va para largo, bastante sí. buenos. Hablo solo del primer libro, tiene un montón de giros y es de que no te esperabas. O sea, cada cosa está como que te acelera el pulso eh, cuando vas avanzando. O sea, hablo de que los últimos capítulos son un boom cuando lo lees por primera vez. Yo recuerdo todavía la sensación. Y de hecho lo releí este año. Un dato curioso es que este libro lo he leído unas 5 veces quizás. Ay, güey, ay, güey. Porque ¿Cuántas páginas tiene? Como um, 400. sí, 450. Bastantes. 450. Este, y bueno, otra cosa que rescato mucho y que me resulta muy bueno son los personajes, porque como ya les comenté, Cazadores de Sombras tiene un montón de libros, entonces son un montón de historias, un montón de personajes. Y esos en particular me gustan mucho porque logras empatizar bastante fácil con ellos. Y o sea, y en la historia como que se complementan muy bien. O sea, es que realmente te gustan tanto los personajes que es como eso, no sé si te ha pasado de que llegas a querer tanto un personaje que no quieres que nada lo Que afecte o nada que le nada le pase, sí. pase. Sí. Sí, entonces, o sea, hasta con el villano logras empatizar y logras entender las razones por las que hizo porque tiene mucha humanidad. Creo que eso es muy importante al momento de crear un personaje y creo que a diferencia de las sagas principales, de la saga principal, perdón, que fue la primera que escribió, obviamente tiene humanidad, pero creo que estos como que los cargó de todo lo bueno del mundo, se vació todo lo bonito que tenía la autora y los plasmó en esos personajes. Y pues te hace muy llevadera la historia. Es bastante llevadera. Por eso me gusta Ya. mucho. Ok. ¿Es todo? Sí, Ok, perfecto. Pues ahí lo tienen, gente. Ese fue Cazadores de Sombras de David. O bueno, Crónicas de Cazadores de Sombras, ¿no? sí, lean toda la saga, por favor. Ahí está la abierta invitación a quien quiera leer cualquiera de estos 4 libros o las sagas que les mencionó David y los 2 libros que les menciono yo. Si quieren aventurarse con estos autores, pues bueno, ya tienen por lo menos mi sello de calidad con los míos y el sello de calidad de David con los suyos. David tiene mucha experiencia con la fantasía, entonces para quienes sean lectores acérrimos de la literatura fantástica, pues bueno, él es un referente bastante digno como para tomar a consideración su opinión. Entonces, a lo mejor y después hablamos un poco más de la fantasía o de la saga en general, pero Deberíamos. eh, por lo pronto creo que eso sería todo por la sección del tema de la semana, que es 4 libros que nos marcaron en esta ocasión. Ya veremos de qué hablamos la próxima y nos vamos a la sección de despedidas. Y bueno, gente, regresando a la sección de las despedidas, antes de agradecerles, nos gustaría hacerles recomendaciones, así como parte de este apartado, pues bueno, algunas veces vamos a tener libros que hayamos estado leyendo a lo largo de la semana o a lo largo de cualquier tiempo, el tiempo que nos lleve tomar un libro, porque no siempre puede tomar una semana o días. Por lo menos en mi caso, David sí puede devorar libros en cuestión de días. Eh, Pero bueno, entonces, David, ¿tienes algún libro que quieras recomendar?
a la gente. Sí, tengo este libro de relatos cortos de Washington Irving. Es el autor, este autor es más conocido por ser El jinete quien sin escribió El cabeza. jinete sin cabeza. Bueno, este libro que tengo es de, no sé de qué editorial es, dice Biblioteca Escolar, es un tomo bastante sencillo, pero hay libros publicados, de hecho los he visto en librerías como el Fondo de Cultura, que son Compendios, ¿no? recopilaciones Ujú. de los cuentos, ajá, de Washington Irving. Este en particular trae 5 y pues como les digo, el más famoso es El jinete sin cabeza. Este libro tiene mi sello de garantía, tiene un 4.9 de 5 estrellas. Es cierto, nos pueden seguir en Goodreads. Eso lo Eh, podemos agregar en la descripción. Pero bueno, continúa. Tiene un 4.9 porque en uno de los cuentos no me gustó el final que le dio el autor, se vio súper forzado, pero Así pues, me o sea, contaste. es un detallito súper, o sea, mínimo, Minúsculo. sí. Y pues, ah, haciendo a un lado eso, el libro está súper recomendado, me lo leí en una noche, pues está súper digerible las historias, atrapantes, me gustaron. Ok, pues bueno, por mi parte tengo un libro que lo tengo bien fresquito, lo acabo de terminar hoy. De hecho, escribí una reseña, una reflexión sobre el mismo en Facebook y en mi perfil de Goodreads. Por si gustan seguirnos, pues bueno, lo voy a agregar a la descripción del video y pues si se puede ahí a la de Facebook, que es Goodreads es una aplicación, una plataforma podríamos llamarla, en la que los lectores, bueno, tanto lectores como escritores pueden compartir sus lecturas y funciona como una red social en sí misma. Pese a que no está centrada en el chat o la interacción, sí es muy fácil buscar a una persona que a ti te guste leer o que te interese lo que lea o lo que escriba, por ejemplo, y ver las reseñas, así te enteras de qué es lo que leo o qué es lo que ha estado checando. Y puedes ver puntuaciones, puedes darle puntuaciones a los libros. Es una aplicación que está en la Play Store, entonces la pueden descargar fácilmente, no es muy pesada y se crean un perfil. Es un poco engorrosa, la neta, a mí se me hace un poco engorrosa la aplicación, pero es muy útil porque a nivel comunidad está muy padre. Y de hecho hay autores muy grandes como el mismo Brandon Sanderson, que escribe literatura fantástica, que no entiendo cómo David no lo ha leído, pero ya se ha tardado. Yo estuve, Perdón. yo estuve a Me punto de da miedo los comprar, libros, me da miedo los libros, el sí, tamaño de los libros. sí, pero bueno, es una buena forma de seguir a los autores, a eso ya más de Twitter, pero bueno, el libro que les traigo para recomendar en esta ocasión se llama El lago de Banana Yoshimoto. Banana Yoshimoto es su seudónimo, obviamente. Este es de la editorial Tusquets o Tosquets, no sé cómo se pronuncie realmente, pero la historia nos cuenta cómo su protagonista Chihiro está obviamente ambientado en Japón, eh, sufre la pérdida de su madre. A tope con las historias de la pérdida de las mamás. Eso te iba a decir, ¿te gusta leer donde Las madres mueren. No, pues fue coincidencia. Fue el primero que agarré de los libros que compré así de golpe en Gandhi. Entonces, la protagonista Shihiro pierde a su madre y la novela hace mucho énfasis en el sentido en el sentimiento de la pérdida y lo que significa para Chihiro el hecho de que ya no esté esa persona que es tan importante para nosotros y es un ser que no se puede reemplazar con nada y de repente ya no está, pero a ella le toca verla sufrir, a ella le toca verla en cama, a ella le toca verla hospitalizada y luego sus reflexiones, como es un personaje relativamente joven, es un adulto joven así como nosotros, son muy genuinas y llegan a transmitirte esa sensación de pesadez o de melancolía que la protagonista está atravesando, como el hecho de sentir que las personas que están durante el funeral son gente hipócrita o gente que realmente no tiene ningún motivo para estar ahí, simplemente está ahí por el morbo. La historia se desenvuelve con Chihiro yéndose del pequeño pueblito de provincia en Japón en el que vive y asentándose en Tokio, en donde conoce a un personaje que se llama Nakajima, o Nakajima, dependiendo de cómo se pronuncie, la verdad es que no estoy muy seguro, pero con él empieza a establecer un vínculo muy extraño porque comienzan a verse a través de la ventana primero, viven, obviamente son vecinos, vive uno enfrente del otro, cada uno en un edificio de donde rentan un departamento,
y empiezan a tener una comunicación extraña porque Yoshimoto te empieza a contar cómo ellos empiezan a dejar las luces encendidas para sentirse que están en compañía el uno del otro, a pesar de que no estén juntos en el mismo cuarto. Y cuando uno apaga la luz, el otro la apaga también y se van a dormir, cada quien en su departamento. Eh, esa interacción, esa relación que los dos empiezan a formar poco a poco hasta que eventualmente, pues bueno, ya están juntos, es muy, muy interesante porque Nakajima también es un personaje raro y él tiene un pasado traumático, es incluso muchísimo más trágico que el de Chihiro, y la forma en como ellos dos van trabajando juntos para, a veces de hecho sin saberlo, cómo van trabajando juntos para afrontar estas situaciones, como para hacerles cara a estos problemas, a estos fantasmas del pasado que luego te persiguen, está muy bien presentado, por lo menos para mi gusto. Es un, como puse en mi reseña, es un libro sencillo. La verdad es que no es tan complejo, no profundiza a un nivel tan intenso, pero la manera en que lo abarca es bastante interesante y se hace muy amena la lectura. Y el mensaje es positivo, de hecho termina con una nota bastante agradable en el que se reflexiona y se acentúa cómo es importante que nosotros nos apoyemos en las personas para superar nuestros problemas o nuestro pasado. Y la importancia de mirar las cosas con un futuro, bueno, la importancia de ver las cosas con esperanza, con con, pues, con la esperanza de que a final de cuentas las cosas mejoren. Entonces es una historia muy padre. La verdad es que se lee así el libro. Es muy, muy amena la prosa de Yoshimoto. Es el primer libro que lo de ella y seguramente lea otro después porque me gustó mucho. Y bueno, se los recomiendo. Así que sin nada más que agregar, pues ¿Qué bueno, puntuación le diste? a ese le puse 4 estrellas. No sé si puedes poner mitad, le pondría 4.5, la verdad. No, no se puede. Bueno, Ah, yo solo lo especifico en la reseña, o sea, le pongo ya, 4.5 porque no se puede, esa es la desventaja. ya, ok. Pues ahora sí, pasando realmente a las despedidas, pues me gustaría agradecerles a todos los que se quedaron a lo largo de todo este video que ya duró más de lo que teníamos previsto. De hecho, teníamos previsto que durara 40 minutos nada más, pero nos llevamos 1 hora en esto aproximadamente. Voy a meterle algunos cortes por ahí. Y pues si quieren mantenerse en sintonía, pueden estar atentos a mis redes sociales, o bueno, a mi red social en Facebook, o para los que lo vean en YouTube, pues bueno, ahí lo voy a estar subiendo eventualmente los siguientes episodios. La intención es que grabemos uno cada semana con diferentes temas. Y pues si quieres agregar alguna red social en la que te puedan seguir, como por ejemplo tu perfil de Goodreads, yo pues bueno, mi canal de YouTube es Pilingo388 en el que no subo contenido relacionado a la literatura, sino reseñas de películas y comentarios sobre escritura, pero bueno, ahí pueden ver un poco más sobre mí. Y para esto es para los que me estén viendo en Facebook, para los que estén viéndome en YouTube, pues bueno, ya saben. Mi perfil de Goodreads lo puedo dejar por ahí en la descripción. En Twitter no subo nada, así que pues me es indiferente. Y creo que eso sería realmente lo... Ah, bueno, tengo un blog. Tengo un blog en el que escribo cositas, reflexiones varias por ahí. Y si alguien quiere ver las cosas que escribo, pues bueno, ahí lo voy a dejar también en la descripción. ¿Qué hay de ti, David? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues creo que la red social en la que me podrían seguir sería Instagram. Mi nombre de usuario es guión bajo, soy David. Ah, a ver, soy David con doble I. Este, David. y mi perfil, ajá, y mi perfil de Goodreads, que también se puede dejar en la descripción. Sí, claro, ahí lo podemos poner. Ah, bueno, pues sí, porque realmente no recuerdo. ¿Cuál es? Sí, en este momento no lo recuerdo. Ya, pues eso sería todo, ¿no? Entonces, nada más, concluyendo, me gustaría invitarles a que nos hicieran alguna recomendación sobre algún tema del que a ustedes les interese que eventualmente nosotros hablemos o que abordemos. Si es un libro que no hemos leído y no es tan complicado de conseguir, pues bien podremos hacer el esfuerzo por ahí, ¿no? Si no es tan complicado o tan caro, podría ser. Y no sé, tal vez como recomendación nada más, si no es para hablar, por lo menos como recomendación. Eh, y creo que sería todo ahora sí, ¿verdad, David? No sé si quieras agregar algo más.
Pues sí, también si se quedaron a lo largo del video y vieron nuestros cuatro libros que nos marcaron, pueden comentar si ustedes también ya los leyeron, qué les ¿Qué opinaron pareció. de ellos? Ajá, si les parecieron interesantes, si les piensan dar una checada o conseguirlos por ahí. Eh, y pues ya, sería todo. Ahora Muchas sí, gracias por sería habernos todo. escuchado. Entonces, me despido. Pilingo 388, José Ramón Hidalgo. Y yo soy David Rivera. Y nos vemos hasta la próxima edición de Salto de Página. Cuídense. Hasta luego.